Adelante, Carlos Viera. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos, hablando de historia y política actual a nivel internacional a cargo de Gerardo Bleyer. De la locuosidad del amigo Gerardo Bleyer, que da gusto escucharlo siempre y es muy compartible además. Muy bien. ¿Cuál es nuestro principal tema del momento? Sin duda, la La situación SAFAP. internacional. Ah, Sin duda, la situación internacional, el mundo en que vivimos, aquello de Mafalda, que se pare el mundo que quiero bajarme. Eh, Hemos luchado muchísimo tiempo, ¿verdad? Muchísimas personas en el mundo hemos compartido con muchos compañeros lucha para dejar un mundo mejor a nuestras sucesivas generaciones, pero está difícil, ¿verdad? Está muy difícil. La guerra es repudiable y las agresiones armadas son repudiables, vengan de donde vengan. El martirio de los civiles es algo no tolerable, eh, pero lo que da gran insatisfacción es ver que no hay una autocrítica, ¿no? Hay un fanatismo por la guerra, hay una complacencia para cuando la guerra es a favor de determinado bando y que haga lo que quiera siempre y cuando ese bando sea de nuestra parte. Es tremendo, pero bueno, es el mundo en que vivimos, ese es el hombre que tratamos de forjar como... ¿Cuántas veces hablamos del hombre nuevo, verdad? No, no aflora, no aflora. Y bueno, seguiremos, hay que seguir en la lucha, es incansable y cesante. Yo quisiera hoy entonces ir a lo doméstico y quisiera así eh, no salirme del tema de la seguridad social, incluso porque ahora, Carlos, antes de pasar al segundo tema, esa de la frase de un mundo mejor, siempre fue algo que hubo que lucharlo día a día y boca a boca para contrarrestar al sistema y de alguna manera hacer pensar al ciudadano, al vecino, a la vecina, bueno, que hay otro mundo posible. Eso yo de que soy niño y vos también. O sea que hay habrá que otro seguir mundo profundizando. posible. Claro que sí. Yo creo que es más, si uno ve cómo ha evolucionado el mundo y uno compara épocas pretéritas, uno dice, bueno, caramba, la esclavitud salvaje aquella ha dejado lugar a otra cosa, que no es tan salvaje, por lo menos seguirá siendo explotación del hombre por el hombre, pero tiene visos de más, más humanismo. Entonces el humanismo creo que va mejorando a la larga de la historia, pero son pasos trascendentales los que está dando la humanidad y últimamente se han tornado más más agudos los cambios. En poco tiempo estamos cambiando muchas cosas, desde las comunicaciones, la forma en cómo el hombre piensa y ahora se nos viene la inteligencia artificial. Yo quiero saber qué vamos a cargar en las computadoras que determinan la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque de allí va a surgir la verdad revelada. ¿Quién hace el programa que haga que la computadora piense lo mismo que yo cuando yo hice el programa? Exactamente. ¿Cómo las computadoras van a poder discernir diversidad de pensamiento cuando en definitiva pueden tener un gran producto a partir de una muy buena carga de información? Pero bueno, quizás de pronto el centro de la lucha pase en el futuro por cómo nos manejamos con la informatización, ¿verdad? Como lo es actualmente en el tema laboral, en el tema del trabajo. ¿Acaso no pasa algo por el estilo? Por eso quería referirme al tema de la seguridad social
Eh, Creo que hay algunas polémicas incorporadas en el tema y yo digo bienvenidas las polémicas. Por suerte se polemiza y creo que plantear un referéndum, igual que cuando la LUC, estamos estableciendo una forma de comunicación con la gente más directa, democracia directa, y que se discutan los problemas que nos ocupan, que nos duelen a todos. Entonces, por allí hay una idea de que la reforma que está planteada va a traer mayor déficit fiscal y proviene no de los mentores de la última ley, ni siquiera de los mentores de la ley de AFAP, sino de compañeros que yo creo que están bien intencionados y se preocupan porque lo fiscal no sea un elemento distorsionante de los objetivos, por ejemplo, de distribución del ingreso. Y yo voy a entenderme bien con todos. Yo soy un frente amplista no sectorializado. Eh, entonces creo que contribuyo a lo que es el grupo político Frente Amplio, que tiene diversas maneras de ver diversas miradas en este asunto, pero que son saludables que se tengan. Nunca son incompatibles, sino que hay diferencias tácticas, hay diferencias de matices, pero en el fondo estamos todos de acuerdo buscando justamente una sociedad mejor, un hombre nuevo. Entonces, los que se preocupan y dicen plantear las cosas en los términos que plantea la reforma constitucional constituye una manera de generar un mayor gasto público en seguridad social, gasto público que el país no estaría en condiciones de hacerlo, ¿habida cuenta de qué? Porque yo además de frente amplista soy economista. Creo que todos lo sabemos. Pero habida cuenta de que, porque los economistas seguramente siempre hacemos hincapié a que toda aseveración tiene que basarse en determinados supuestos. Yo puedo decir que el precio de algo va a subir si aumenta la demanda, siempre y cuando el producto no tenga características especiales que lo hagan imprescindible. Es decir, el siempre y cuando importa. Y bueno, si se plantea entonces aquí que va a haber un modelo en el cual nosotros tenemos que concebir un Uruguay con el mismo nivel o menor nivel de déficit fiscal que es el que tenemos ahora, es una cosa. Estamos hablando de una cierta situación en la cual nosotros no podemos desprendernos de ella. Pero yo creo que aquí es donde se constata la diferencia. Una cosa es decir que el déficit fiscal no nos afecta. Eso nadie lo dice. Nadie dice. Yo, como economista, soy un contrario acérrimo al modelo neoliberal. Soy un contrario al modelo neoliberal, y el modelo neoliberal y la política del derrame se conjugan en algo muy concreto, que es no tener déficit fiscal. Entonces, lo que vamos a hablar es de tener una posibilidad de que esa brecha entre ingresos y egresos fiscales sea grande. No hay necesidad de que tengamos una situación saneada totalmente, por ejemplo, si fueran inversiones las que se realizan. Las inversiones se pagan solas, y de allí que nosotros tenemos
la posibilidad de financiar un déficit fiscal ampliado siempre y cuando sean por inversiones. Si no es por inversiones, si es por gastos, si un déficit fiscal debe financiarse adecuadamente. Financiarse adecuadamente quiere decir aumentar ingresos o disminuir egresos. Las políticas neoliberales que dicen disminuyamos egresos, restringamos el gasto, hagamos bajar salarios, en todo caso, que es un componente importante del gasto público, y hagamos que eso, en definitiva, para que estoy atendiendo acá, que Está bien, está bien. bueno, y quiere decir que entonces tenemos necesidad de financiar un déficit fiscal para que no genere distorsiones. ¿Qué dicen algunos economistas preocupados porque la reforma previsional no ocasione un mayor déficit fiscal? Dicen, si aumentamos las jubilaciones mínimas a un nivel, no sé, yo entraría primero si son justo o no es justo la reivindicación. Después entraría a ver si es posible satisfacerlo o no. Yo veo que a veces se entra por la primera, la imposibilidad de satisfacerla y después se relega el tema de que si es justa o no justa. Yo creo que es la esencia de hacer política y no hay análisis económico que sea en abstracto, despojado del componente de ideología y de política. No lo hay. Por lo tanto, la diferencia entre una cosa y la otra es, primero, valorar políticamente si lo que se plantea es correcto. Luego, hay que valorar si es financiable. Si no es financiable, no es cuestión de decir a priori que no es financiable. Porque, ¿qué estamos suponiendo? Como recién decía, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es que no se pueden aumentar los ingresos fiscales con mayores tasas de impuestos o con mayores o con otros impuestos. ¿A quiénes? A los que tienen efectivamente una exorbitancia de recursos acumulados. Y si existe, como existe, una gran desigualdad en la acumulación de recursos, bueno, por allí es que tenemos que ir. Y eso es hacer política. Y no decir, es muy difícil, va a ser muy difícil aumentar la recaudación fiscal. Va a ser muy difícil. Como va a ser muy difícil, descartemos la posibilidad de hacer un referéndum que signifique eliminar la AFAP y evitar y aumentar las jubilaciones mínimas, como lo que plantea efectivamente, y no tener restricciones en cuanto a la edad. Es decir, seguir pagando aportes durante 5 años más para recibir menos ingresos en el transcurso de la pasividad. Si eso genera efectivamente mayor gasto, sin duda lo genera, también tengamos presente, señores, antes de tirar la baraja, también tendremos presente que significa que las AFAP están absorbiendo en este momento una transferencia de recursos genuinos del BPS por 1.280 millones anuales, que esos eran recursos que antes se utilizaban para el pago de las jubilaciones. Ahora se utilizan para la acumulación por parte para afrontar el pago de los individualmente de las jubilaciones futuras de cada uno. Lo que estamos diciendo es que eso va a terminar. No va a haber más drenaje del BPS en esos montos y eso significa que durante 20 años retornen al BPS recursos por 1,5% del PBI. Y si el déficit actual del BPS tan sonado, llamado déficit, que no es déficit, es aporte estatal como debe ser en todo régimen de seguridad social tripartito.
si ese recurso vuelven al BPS, no me refiero a los recursos ya acumulados, que también volverían al BPS, para garantizarle a cada uno que los aportes sean los que tenían que haber sido realizados al volver al BPS. Si no me refiero a que va a terminar el drenaje y que en adelante el BPS va a contar con unos recursos genuinos que ahora no cuenta, que son provenientes de los aportes, que financian el 75%, que si no existiera la FAFAP estarían financiando el 75% del gasto total del BPS. Eso, entonces, tenemos que tener presente eso, y entonces la preocupación, que quizás sea loable, de estos economistas que quieren aportar, pero que creo que la embarran, está centrada en que el déficit va a aumentar, y yo digo, no sé si el déficit va a aumentar. Lo que se está planteando asegura ingresos que creo que van a solventar el mayor gasto. Ese mayor gasto incluso puede sobrar dinero en el BPS de acá a 20 años. Después de 20 años no es posible, señores economistas, colegas, amigos, porque hay un amigo que se formó trabajando conmigo, que está diciendo estas cosas, el amigo Gabriel Odone, al cual lo tengo mucho respeto y gran cariño, gran cariño. Pero le hago notar que su apreciación sobre el salario mínimo como que no puede tocarse porque sería afectarlo en adelante. No es así. Lo que dice la reforma constitucional no es que en adelante las jubilaciones básicas queden atadas al salario mínimo nacional, sino que dice, va a haber un ajuste actual, de los niveles actuales al nivel del salario mínimo nacional. Y a partir de allí no se aplicará el ajuste del salario mínimo nacional, sino se aplicará el ajuste del índice medio de salario del sector público, así que se desprende del salario mínimo nacional, porque se tenía miedo, se tenía temor de que al tomar esa variable como el ajuste futuro de las jubilaciones, fuera usada por el poder político, que cualquiera fuera, para decir bajo el salario mínimo a efectos de no tener una carga jubilatoria, un aumento grande en las jubilaciones. Y no es así. No se trata del salario mínimo, la variable de ajuste, sino que se trata de una referencia inicial para que después los ajustes sean por otras variables. Entonces, la presunción, primero, de que va a haber déficit no es tan correcta. Segundo, a todos nos importa el déficit. Si lo hubiera, lo que sí podemos decir, que es totalmente financiable. Es financiable porque hay espacio fiscal para aumentar impuestos. ¿Saben cuántos son los impuestos al capital en este momento? Son el 10% del total de impuestos y contribuciones que se recaudan. Tan solo el 10% responden al capital. Se recarga un 27% por el IVA, que también lo pagan mayoritariamente los trabajadores, y las cargas sociales, es decir, los que los trabajadores aportan al Banco de Previsión Social, se lleva el 25% de la carga fiscal. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay espacio, hay rollo para recortar, hay muchas formas de solventar, y creo que le digo a los amigos que están deslizando algunas dudas críticas o lo que sea, que no son fundadas, que analicen bien los números, que acá nadie es irresponsable en generar una situación que después no tiene salida o que se vuelve en contra por los disturbios macroeconómicos que genera y que pueden ser problema para, en vez de soluciones. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que el espacio fiscal del que se habla, ese es el concepto que tenemos que desprendernos, erradicarlo. No es inamovible, no es que no haya suficiente espacio para que sea mayor el nivel de gasto público, porque mayor es su financiamiento. No es aquello de decir, señores,
esto es lo que hay para gastar, porque declaro inamovible o no declaro que no se puede tocar al Valla Oro. Como no se puede tocar al Valla Oro, lo que se recauda es esto, no más. ¿Eh? Y por lo tanto, repártanse ustedes esto y si ustedes van a generar más gasto, va a ser déficit. No es así, no es así. Yo rechazo esa idea, creo que es el centro de todo lo que estamos trabajando en política. En este momento es el centro medular, es el centro medular del neoliberalismo, es el punto al que, a razón de la seguridad social, a partir de los temas de seguridad social, yo quería referirme a este para mí, que es el punto central, que bueno, en el cual parece que alguna cosa podemos aportar los que hemos estudiado economía y que tenemos compromiso político. Ahora, en una economía pequeña como es la nuestra, con mucho commodity en general, o mejor dicho, con una capacidad de ahorro que tuvo de ganancia que tuvieron las clases más fuertes en este país, ¿hay posibilidades reales? Porque los economistas estudian en el mismo lugar, todos, pero hay opiniones diferentes, hay opiniones, ¿Cómo que por los la pequeñez de la economistas. economía no hace la diferencia? La pequeñez de la economía no significa una diferencia en este sentido. ¿Por dónde ibas? A ver si te entiendo mejor. No, yo me dije, lo que pasa es que hay una parte que no me escuchaste. Pero en realidad todos los economistas estudian en la misma universidad. ¿Por qué hay unos que dicen que es viable y otros que no es viable? Me lo pregunto Bueno, yo creo que como abogado del diablo. bueno, yo creo que hay un prejuicio a veces cuando se entra en el problema. El prejuicio es, si esto viene de los trabajadores, si esto no viene de la academia, esto puede tener falla, debe estar mal. Y hay un prejuicio. ¿Eh? Lo mismo se podría haber dicho del plebiscito del 89, que corrigió una aberración que era que las pasividades no se ajustaban de acuerdo a la inflación y que generaba una traslación de ingresos. Se podría haber dicho exactamente lo mismo. ¿Por qué unas cabezas funcionan de una manera y otras cabezas funcionan de otra, a pesar de tener la mejor de las intenciones? Bueno, yo creo que ha habido 20 años de martilleo neoliberal, que por más bien parados que estemos, a todos, nos condiciona de alguna manera. ¿Hay posibilidades reales de llevar el plebiscito adelante? Según tu punto de vista, económicamente hablando, no estoy hablando del laburo en sí mismo de los militantes, sino del intelecto de que se puede entender bien por qué es que se hace el plebiscito, a eso me refiero. Y yo creo que sí, que es tarea militante. Es mucho más fácil explicar estos temas, porque además la gente los vive en carne propia, que ¿cuántos eran los artículos de la Los LUC? 450 artículos de la LUC. Bueno, esto es más fácil. Acá hay tres cosas. Suprimimos la SAFAP, que es el lucro en la seguridad social, que es el BUR en las jubilaciones, que es jugar a que no haya una base mínima de prestación jubilatoria, es jugar a que mucha gente no tenga las condiciones, los años para jubilarse. Dejamos establecidos parámetros de edad que no causen una reversión de los conceptos, porque si decimos que queremos asegurar jubilaciones dignas, no podemos decir trabajen muchos más años, aporten durante muchos más años y van a cobrar durante pocos. Entonces, por ahí es que vamos. Y que la jubilación mínima debe mejorar y aumentar, claro que sí. Y por ahí incluso cuando se dice, no, que se dedique a la niñez, pero los hogares son los pobres, no son los niños pobres. Los niños pobres están en hogares pobres. Y en los hogares pobres, por lo menos hay un jubilado siempre. Por lo menos hay alguien que está percibiendo una jubilación que se mejoraría. Y Bueno, como se nota, la pobreza se ha ampliado en estos tiempos rápidamente, y particularmente en hogares pobres y particularmente en gurises pobres. cierto,
Los objetivos del gobierno, en cuanto, primero, con el tremendo ajuste que hicieron, bajando las retribuciones, que las quieren dejar ahora recién, a partir de 5 años que van a haber bajado, a lo último las quieren dejar como estaban antes. Es decir, atravesamos un río, en el medio tragamos mucha el agua y llegamos a la otra orilla. Pero en lo que pasamos, el sufrimiento se pasó. El menor consumo se realizó. Entonces, en materia de salarios no hay objetivo cumplido, en materia de empleo tampoco. Estamos, en todo caso, en igualdad de condiciones. En materia de déficit fiscal, con el tremendo ajuste que se hizo, estamos en un nivel alto a los efectos de lo que se planteaba. 4,7 fue el más porcentaje sobre PBI, el porcentaje sobre PBI lo dejó el gobierno frente amplista, pero fue el máximo nivel que se registró en los 15 años por razones circunstanciales, entre otras que no se trató como ingreso la devolución de recursos de los cincuentones determinados por la ley, sino que se los dejó aparte, estos no son ingresos. Cuando gasta en la refinería, eso sí se toma como gasto y no se toma como inversión. Esto, en cambio, se tomó como recurso, como si fuera una inversión para gastarlo más adelante. Entonces, de manera que el déficit fiscal que van a dejar este gobierno, a pesar del enorme ajuste y las prestaciones menores, va a ser similar, no va a haber grandes diferencias. Ya no le pueden echar la culpa a la pandemia, ya no le pueden echar la culpa bueno, ahora capaz que le echamos la culpa a la nueva guerra, pero no hay excusas. Todos los objetivos han sido no cumplidos, ni que hablar del comercio exterior, en donde seguimos exportando las mismas cosas que dependemos del precio internacional de esa cosa. Y cuando ese precio internacional sube, ahí ganan los exportadores. Cuando ese precio internacional baja, perdemos todos porque hay menos trabajo nacional. Mientras cuando el precio internacional sube, con el mismo trabajo nacional se gana mucho más dinero. Quiere decir que la soja, el arroz, carne vacuna en gancho, ni siquiera con mayor procesamiento, es lo que seguimos exportando, y si hay alteraciones de los precios internacionales, la pagamos. De eso se trataba de mejorar y de cambiar. Tampoco se ha cambiado nada, y el comercio exterior no se abrió a nuevos mercados. La formidable apertura se realizó cuando el Frente Amplio estuvo en el gobierno. Más mercados, más empresas exportando, más destinos, más empresas, más productos. Bueno, por aquí la dejo y podríamos hablar de muchísimas más cosas, pero quería unir sobre todo el problema, el déficit fiscal, el ombligo del mundo en materia económica, según el neoliberalismo, con cualquier suceso que se quiera interpretar de la economía. Cualquier suceso para los liberales pasa por el déficit fiscal. Yo creo que pasa por el déficit fiscal una parte ya, tan importante como otras, pero más importante es el empleo, señores. ¿Cuál es la variable básica en una población? El empleo, el salario, la deuda externa. Esas son las variables que realmente importan. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande, nos Un abrazo. vemos el próximo lunes, amigos.